Buenos días, les esté dando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nos reunimos nuevamente para alabar y escuchar la palabra de nuestro Dios. Espero hayan disfrutado de la alabanza que también se transmite precisamente antes de este tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Y hoy, con la bendición de nuestro Señor, vamos a estar ahí en Hechos, en el capítulo 3, analizando algunas cosas del verso 17 al verso 16. Y vamos a orar para que el Señor nos bendiga en este momento. Padre, en el nombre de Jesús estamos pidiendo tu bendición. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos entender tu palabra, comprender el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, para que nosotros lo vivamos, para que nosotros te honremos poniéndolo por obra, eterno Dios. Bendícenos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de hechos. Las promesas que Dios nos ha dado en la Escritura son un hecho, son promesas al alcance de los creyentes que cada uno de nosotros puede hacer realidad en el momento que toma la promesa para sí. Es como si las promesas colgaran de un árbol, el cual solo hay que estirar la mano y tomar el fruto. Y vamos a recordar precisamente algo de lo que está pasando o de lo que está sucediendo para que no nos perdamos el hilo. Habíamos visto que Dios había hecho un tremendo milagro ahí frente a la hermosa puerta del templo en Jerusalén. Había sanado a un cojo que pedía limosna precisamente en las escaleras de la puerta. Fue un milagro que atrajo la atención de todos los que se encontraban ahí ese día, porque recordemos, era tiempo de la segunda hora de oración. Y entonces el templo pues estaba muy concurrido, así que hubo muchos testigos del milagro que hizo el Señor a través de Pedro y Juan. Y esto, lo que sucedió, recordemos que le dio la oportunidad a Pedro de predicar una vez más el Evangelio, de predicar la palabra de Dios, ¿sí? Hablar acerca de la oportunidad que Dios había extendido para todos los seres humanos de salvación por fe en Cristo Jesús. Y les dice que aunque ellos como judíos no concebían que su Mesías sufriera o muriera, pues es precisamente lo que Dios había determinado para Cristo Jesús. Él había determinado una muerte cruel. Y precisamente este tipo de muerte lo que traía a nosotros es el perdón de nuestros pecados, es la salvación de nuestras almas, no la salvación del enemigo romano que había invadido su tierra. Entonces, precisamente en ese momento, cuando Pedro les está predicando, fíjese que establece tres cosas con respecto a la muerte de Cristo Jesús. La primera que establece es que Cristo había muerto y lo habían matado precisamente los judíos por ignorancia. Pero atención, la ignorancia no exime de la culpa. Ninguna ley en el mundo, cuando es quebrantada por ignorancia, es sobreseída o pasa por alto al infractor. Se le concede quizás más clemencia, pero no se le levanta o se le perdona la culpa de ninguna manera. Un ejemplo claro lo tenemos precisamente ahí en la Escritura. Cuando los judíos entregaron al Señor Jesús a Pilato, el gobernador de aquel tiempo, Jesús le dice a este hombre, le dice: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Para Dios, como para las naciones, entonces vemos que hay una graduación, vamos a decir, en las penas, así como hay una graduación en los premios. Pero fíjese, precisamente quiero darle aún más argumentos bíblicos para que usted tenga a la mano. Voy a leerle Mateo capítulo 11, del verso 21 al 24, para que veamos este hecho. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hace que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Se nos habla entonces de un mayor castigo para los que tienen más conocimiento que para los que tienen menos conocimiento. Pero el castigo no se evita por ignorancia. Esa fue la primera cosa. La segunda cosa que establece Pedro cuando les está predicando a la gente ahí en el templo es que Cristo murió en la cruz porque así lo había determinado el Padre. Fue realmente una muerte muy violenta. Sí, la muerte en la cruz así era, una muerte de mucho sufrimiento. Tan cruel era que ningún romano, ningún nativo, vamos a decir, de Roma, no importa el crimen que hubiera cometido, jamás debía ser crucificado por lo horrenda que era esta muerte. Entonces, pues, alguien alguna vez, debido a esto, me preguntó que si Dios, por ser Dios, no hubiera podido evitar esta muerte tan cruel para el Señor Jesús. Me preguntaba que por qué tanta crueldad en el Señor Jesús. Esa pregunta lo que revela es un deseo, un buen deseo, un deseo muy humanitario, ¿sí? Pero recordemos que el humanismo precisamente ha pretendido venir a anular muchas de las cosas que Dios establece. El humanismo se ha como preestablecido en ser más bueno que Dios mismo, más sabios que Dios mismo. Pero la respuesta a la pregunta de si Dios hubiera podido anular ese dolor, esa crueldad, la respuesta es no. No, porque Dios aborrece y es ofendido tremendamente por los pecados. Nosotros como seres humanos no nos imaginamos lo difícil que es para Dios, que es santo y puro, tener que soportar el pecado. Así que entonces el pecado merece una pena ejemplar, un castigo ejemplar. Pero atención, Dios no está abusando de su poder. Él puso el castigo, Él puso la pena y Él mismo la pagó. ¿No es eso amor? Pregunto, al ver cuánto cuesta el perdón de Dios, ¿nos damos cuenta de cuánto valor tenemos para Él? Al ver cuánto cuesta el perdón de Dios, nos damos cuenta de cuánto valor tenemos para Él. Mira, este sentimiento quizás que hoy llamamos humanitario, ¿sí? Para que Cristo Jesús no hubiera padecido una muerte violenta, también la tuvo Pedro. ¿Te recuerdas allá en el capítulo 16 de Mateo? Te lo voy a leer del verso 21 al 23 para que veas cómo Pedro quiso evitarle al Señor Jesús su muerte. Y dice así: desde entonces, o sea, ya el Señor Jesús había anunciado que era necesario que Él muriera. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esto nace, esto brota del corazón amoroso de Pedro hacia el Señor Jesucristo. Pero la respuesta del Señor es así. Pero él volviéndose, o sea, el Señor Jesús volteando a ver a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Fíjate nomás cómo lo llamó. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Te fijas qué tremenda respuesta le dio el Señor Jesucristo a Pedro? Que compadecido por lo que le iba a pasar, le pidió a él que se compadeciera de sí mismo, que no muriera de una manera cruel. Ahora, lo que Pedro estaba haciendo a sus propios ojos era algo bueno, humanista.
Pero atención, muchas veces, por decir o hacer cosas que parecen buenas a nuestros ojos, no son así para Dios. Para Dios son doctrinas satánicas. Porque, fíjate bien, si el costo no fuera tan alto, entonces el pecado es peccata minuta, poca cosa, y Dios es un exagerado. La gente no entiende que lo que pasa es que Satanás ha sembrado o está sembrando en la mente de muchos que desconocen la Escritura doctrinas de demonios. Están escuchando a espíritus engañadores. Bien dicen que el famoso 666 representa al humanismo en su máxima expresión, el cual, el humanismo, ha tomado el control de la mente del ser humano y no la palabra de Dios. Y fíjate los tiempos en los cuales vivimos, y en nombre del humanismo se hacen cosas absurdas, aberrantes. Ahora, los profetas hablaron sobre el Mesías y decían que tendría que padecer. Por eso mismo nos dice ahí en la Escritura, en la predicación, Pedro nos dice que de Samuel en adelante todos los profetas habían hablado sobre lo que sucedería en los días de Cristo, en los días del Mesías y los que estaba viviendo en general el pueblo. Los profetas no dijeron nunca que Cristo Jesús vendría, fíjense, a establecer en primera instancia el reino mesiánico. Lo que pasa es que hicieron una interpretación de la Escritura al gusto de la gente, al gusto de los religiosos, al gusto del cliente. No buscando realmente lo que Dios dice. Y al parecer, por desgracia, esa forma de interpretar la Escritura se quedó como costumbre, puesto que hay muchas llamadas iglesias que interpretan la escritura a su gusto, no de acuerdo a lo que dice Dios. Ese fue el segundo punto que estableció Pedro. El tercero, les instó sobre que se deben de arrepentir. Deben de cambiar su manera de pensar. Eso es lo que vimos sobre todo en la clase anterior. Arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar, en este caso con respecto al Mesías. El pueblo pensaba de una manera, como ya lo acabamos de mencionar, pero debían de pensar del Mesías en forma muy distinta. Solo después de reconocerlo como su Mesías Salvador, o sea, de reconocer a Cristo como su Mesías Salvador, traería a Dios los tiempos de refrigerio. Pedro usa este término para hablarnos de un tiempo de gozo, de paz, de recreo del pueblo de Dios en su Mesías. Pedro se refiere al hablar de este tiempo de refrigerio, se refiere al reino mesiánico, al reino milenial, al cual unas palabras más adelante él llama el tiempo de restauración de todas las cosas. Pero también ahí en el verso 21 se nos dice que es necesario que Cristo esté en el cielo hasta que llegue ese tiempo. ¿Y dónde está Cristo hoy precisamente? Está en el cielo y está esperando el tiempo que ya tiene determinado el Padre para su regreso a esta tierra. Ahora, déjame explicarte brevemente a qué se refiere esto de lo que está hablando Pedro. Sí, y digo brevemente porque esta no es una predicación escatológica, no ese es el fin, pero sí tenemos que ver rápidamente a qué se está refiriendo con el tiempo de la restauración. Y voy a comenzar con el regreso de Cristo Jesús. Voy a hacer, por motivo de la predicación, algunas divisiones. La primera sería que tiene que ver con esto que Pedro se refiere, tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene en el aire y entonces arrebata, se lleva a su iglesia, o sea, a los verdaderos creyentes de estos 21 siglos que lleva el cristianismo en esta tierra. La segunda cosa, en la tierra pasan 7 años de tribulación y nosotros, todos los creyentes, estamos con el Señor allá, dice Pablo, en el aire, con Él, sí, pero no estamos nada más perdiendo el tiempo. La Escritura nos dice que es el tiempo del bima o del bema y también al final de este tiempo, ya
en los 7 años, se llevan a cabo las bodas del Cordero. Entonces, fíjate, el tercer punto sería que al concluir esos 7 años, bajamos con Cristo Jesús a lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Y Cristo establece obviamente su victoria. Lleva a cabo los juicios sobre Israel y sobre las naciones, y Satanás es atado por 1000 años. Ahí es donde comienza el reino milenial. Y entonces, a lo que se refiere Pedro precisamente es a ese tiempo, al que comienza con el milenio, y él le llama la restauración de todas las cosas. Sigue predicando y en el capítulo 3, en el verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará otro profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, dice, será desarraigado del pueblo. Entonces la predicación de Pedro le recuerda a Moisés. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando, porque el sacerdocio, los fariseos de aquel tiempo, se ufanaban en decir que ellos eran discípulos de Moisés. Moisés era el más importante de todos los profetas y decían que ellos aprendían, vivían y enseñaban el mensaje de Moisés. Obviamente, el Señor les dijo que eso no era cierto. Desde Cristo Jesús habló con ellos y les dijo que no era cierto. El hecho de que ellos creyeran en Moisés no quiere decir que aprenden y viven su doctrina y que también es lo que enseñan al pueblo. Si nosotros vemos en Juan en el capítulo 5, en el verso 46 y 47, Cristo Jesús les dijo: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Eso es lo que les dijo. Pero la verdad es que no le creen a sus escritos. Y lo que pasa es que el pueblo, sí, un tiempo hicieron las cosas muy bien. Los fariseos, por ejemplo, cumplieron con una misión que el pueblo de Dios necesitaba. Eran hombres fieles a la palabra, pero al paso del tiempo se corrompieron y entonces lo que pasa es que se convirtieron en religiosos. Cuando el Señor Jesucristo viene, lo que son religiosos y defendían su religión, no lo que Dios dice. Eso suena raro, pero es cierto. Los religiosos sirven a su religión, no a Dios ni a la gente. Los religiosos sirven a su religión y así mantienen su poder y su autoridad. Y no es que en sí la autoridad sea mala de ninguna manera. La autoridad usada de acuerdo a la voluntad de Dios es una bendición para todo el pueblo. Es una bendición para los hijos de Dios. Con la autoridad entonces se puede honrar a Dios y con la autoridad se puede deshonrar a Dios. Pero recuerde, si ya el Señor cuando viene encuentra un grupo religioso corrompido, recuerde que Él mismo les llamó ladrones y salteadores. O sea, le robaron la gloria a Dios, le robaron la autoridad a Dios, porque para ellos estaban primeramente sus mandamientos, sus costumbres y sus tradiciones que la misma palabra de Dios. Entonces no es que la autoridad sea algo malo. Lo malo es qué hacemos al usar la autoridad, cómo utilizamos esa autoridad. Y déjeme decirle, porque voy a leerle 2 Corintios capítulo 10, verso 8, donde Pablo está hablando sobre este tema. Pablo sabía lo que era el pueblo religioso, o sea, los religiosos, los líderes religiosos. Y Pablo está enseñando y nos enseña hasta nuestros días para lo que debe servir la autoridad. Pablo dice así en nuestra Reina Valera, dice: porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergüenzo de eso, dice Pablo. Pero déjeme leerle esta misma fracción de la Escritura en la versión Palabra de Dios para Todos. Está ordenada quizás de manera más fácil de seguir. Dice: tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad, está diciendo Pablo, en la autoridad que nos dio el Señor. Pero no me avergüenzo, dice, porque Él nos dio esa autoridad
para ayudar a ustedes, para ayudarlos a ustedes, no para causarles daños. Entonces, si hay un motivo de avergonzarse por el que se debieran avergonzar los religiosos, es por haber utilizado la autoridad que ellos tenían para causarle daño al pueblo, para no edificarlos, para hacerlos seguir sus tradiciones y sus costumbres en lugar de la palabra de Dios. La autoridad que tienen los pastores o los líderes y servidores no es para enseñorearse de la iglesia, sino para servirla, para edificarla. Es cuestión nada más de que abramos un poquito realmente el entendimiento al leer la palabra. Esto no necesitaría de más explicaciones. Porque la autoridad, mira, cuando la autoridad es legítima, es reconocida libremente por los demás, sin que se haga ninguna presión, sin que se haga ningún señalamiento. La autoridad de los hombres y mujeres de Dios no es una autoridad judicial, sino espiritual y moral. Ahí tenemos Pedro, Juan, Pablo, tienen autoridad apostólica, tienen su autoridad como para mandar, como para ordenar, pero sabiendo que su autoridad es espiritual, que realmente el líder de la iglesia, el verdadero pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo, entonces ellos lo que hacen, ruegan. Muchas veces vemos que ruegan. Les rogamos, les ruego. Lo encuentras tú en la Escritura y no hace falta que yo te dé alguna cita bíblica. Tú puedes encontrarlo simple y sencillamente leyendo las cartas del Nuevo Testamento. Ahí te darás cuenta de cómo, aunque tenían autoridad, por supuesto que la tenían, son los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos no hacían uso de su autoridad, sino era entonces para edificar. Pero mira, como dicen por ahí, para muestra un botón. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 1 y 2. Dice, yo Pablo, o sea, yo, el más pequeño de todos, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero que soy muy valiente cuando estoy lejos. O sea, lo que está diciendo Pablo es, piensan que soy cobarde cuando les tengo enfrente. Es entonces que ustedes piensan que soy cobarde. Están equivocados. Lo que hago es imitar a Cristo Jesús. Imitar a Cristo Jesús, aquí dice, en la paciencia y en la bondad. No es que sea cobarde. Algunos, y desgraciadamente a veces son muchos, confunden, como decimos por ahí, la magnesia con la gimnasia. Y Pablo sigue diciéndoles, cuando vaya a visitarlos, dice, no me obliguen a ser duro con ustedes. Mira, Pablo era duro. Es nomás necesario que abras los ojos y veas cómo se comportaba antes de venir al Señor Jesucristo. Era un hombre duro. Yo incluso puedo llegar a decir que era un hombre cruel, que con tal de que se cumplieran los estatutos religiosos bajo los cuales él vivía, era incluso cruel. Pero Pablo aquí dice, no me obliguen a ser duro con ustedes como espero serlo. Con aquellos, o sea, espera hacerlo con aquellos que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Así que lo que Pablo está diciendo, si ustedes no se corrigen, voy a usar la autoridad que tengo para con los mundanos, para aquellos que se están comportando mundanamente y no de una manera espiritual. La autoridad se debe usar cuando se dan situaciones extremas, como la disciplina, la cual se aplica para que los demás no se contaminen, para que aquel que está fuera del orden recapacite y regrese al buen camino. Pero también entonces que no sean contaminados los demás, siguiendo el ejemplo, porque los ejemplos sirven de bendición para seguir o sirven de tropiezo para caída. Así que los apóstoles usaban su autoridad para edificar.
La autoridad, como dijimos, es espiritual y es moral. Lo voy a repetir varias veces porque necesitamos entenderlo. Es autoridad y es moral, fíjense, para llamar a obedecer la palabra de Dios, para llamar a la oración, para llamar al amor y la armonía en la iglesia, entre los hermanos, siempre con el ejemplo. Siempre con el ejemplo. Y mire, estamos hablando de los apóstoles. O sea, gente que tiene todo el respaldo del Señor Jesucristo. Son sus enviados. Quien lo recibe a ellos, dijo el Señor Jesucristo, me recibe a mí. Y voy a mostrarle otro pasaje, otro texto para que usted vea lo que es el rogar y el ejercer la autoridad. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego. Aquí el apóstol, fíjese, está usando la palabra ruego, pudiendo no utilizar esa palabra. Simple y sencillamente dictar lo que tiene que hacer la iglesia. Pero Pablo es humilde como su Señor, sencillo como su Señor, bondadoso como su Señor y Salvador. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Enseguida dice, no os conforméis. Esto es un mandato, es imperativo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que vemos aquí es un equilibrio sano, ejerciendo la autoridad. Es un hombre sabio guiado por Dios. Ruega y en lo que hay que ordenar, ordena. Así que nuestra autoridad, así como la autoridad de los apóstoles, es moral y es espiritual, porque la autoridad judicial solo le corresponde al Señor Jesucristo. Nadie más puede ejercer una autoridad judicial. En los versos 25 y 26, Pedro señala cosas de las que ya hemos también platicado, pero que es necesario a veces repetírsela al pueblo para que lo tenga presente. Les dice así: vosotros sois los hijos de los profetas. Fíjese, no dice que son los hijos de Dios, porque a veces nuestra mente nos traiciona y hace asociaciones no debidas. Entonces les dice claramente: sois los hijos de los profetas y los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que la promesa incluía a toda criatura sobre la tierra. Y Pedro le sigue diciendo: pero a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado, o sea, después de haber resucitado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Sí, la promesa es para todos, pero Dios designó, hermanos, hermanas, Dios designó primero a ellos, a los judíos los designó primeros para serles bendición, a fin, como dice ahí, de que se conviertan de su maldad. La palabra conviertan es apostrefo, que quiere decir retrocedan, se retiren, se aparten, se separen de la maldad. Aquí no aparece una palabra muy parecida que usted conoce, que es epistrefo. Si no aparece es porque no son exactamente los mismos. Hay una diferencia en los prefijos, por supuesto. Si entonces vemos que la promesa les pertenece primeramente a los judíos, siempre y cuando dice se aparten de su maldad. Ahora, dijimos que Dios no hace acepción de personas, y no tanto porque lo hayamos dicho nosotros o lo hayamos señalado, sino porque la Escritura dice que la acepción de personas es pecado. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque la promesa fue hecha primeramente a los hebreos y Dios cumple sus promesas. Los descendientes que son primeros son los descendientes sanguíneos de Abraham, vamos a decir, los que tienen su sangre. Ahora Jesús, fíjese, porque esto no nos debe tomar pues por sorpresa, porque no debemos de ignorarlo.
El Señor Jesús, cuando envió a los 12, a sus discípulos a ministrar, antes les dijo, antes de ir a los gentiles o a los samaritanos, deben ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Deben ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Pasan unos años y entonces Pablo escribe en Romanos en el capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo, así escribió Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. O sea, porque el mensaje llegó primeramente a los judíos y de ellos viene. Entonces, al judío primeramente y también al griego. No hay en este caso acepción de personas, de ninguna manera. Lo que pasa es que Dios, como yo le había dicho, está cumpliendo la promesa a Abraham de que en su descendencia o a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Déjeme decirlo de esta manera. Su descendencia llevaría el mensaje de salvación a todas las familias de la tierra. Los 12 apóstoles son hebreos y hasta hoy, su mensaje se sigue llevando por ellos. O sea, mire usted, yo no estoy predicando algo que he descubierto. Estoy predicando la doctrina de los apóstoles. Y es en la doctrina de los apóstoles en el cual la iglesia se debe fortalecer. Así que entonces, Dios Padre resucitó a Cristo para que fuese bendición a todos los que se aparten de su maldad. Es lo que estuvo predicando Pedro. Ahora, ¿qué es apartarse de la maldad? Es reconocer que vivimos alejados de la voluntad de Dios, quizá por ignorancia. Desconocíamos lo que realmente decía la palabra de Dios porque confiamos en los religiosos. Antes de venir a Cristo Jesús confiábamos en los religiosos y decíamos, bueno, que ellos nos digan lo que dice la Biblia. Nos vendieron la idea de que nosotros no la podíamos entender y mucho menos interpretar. Y nos metieron en la cabeza y en nuestro corazón que ellos eran los únicos que la podían entender e interpretar y que nos iban a decir a nosotros lo que Dios decía. Se aprovecharon de la ignorancia y se siguen aprovechando de la ignorancia del pueblo, de la ignorancia de la gente. Entonces, bueno, nosotros vivíamos alejados de la voluntad de Dios por ignorancia, pero eso ya no lo podemos usar como un argumento. Hoy por hoy, siglo XXI, después de haber comenzado este siglo, tenemos la palabra de Dios a nuestra mano, a nuestro alcance, para que nosotros podamos checar qué es lo que dice la palabra de Dios. Si lo que nos están enseñando, si lo que nos están predicando es la verdad, es lo que dice la palabra de Dios. En esto no tiene nada que ver nuestros conocimientos académicos. No. Aquí lo que tiene que ver es que realmente conozcamos la Biblia. Mira, hay gente que no tiene estudios académicos, ni siquiera terminaron la primaria, pero son gente que está metida, que tiene las narices puestas en la palabra de Dios y que cuando han escuchado una aberración en una predicación, han tenido el valor de levantarse y señalar lo que dice la palabra de Dios. Lo que usted está diciendo contradice estos versos. No necesitaron para eso conocimientos académicos. No necesitaron ser doctores en teología. Conocían y conocen lo que dice la palabra de Dios. Y pueden identificar rápidamente cuando se les pretende enseñar algo que no dice la palabra de Dios realmente. Cuando se les quiere engañar. Así que, bueno, sí, es cierto. Apartarse del mal quiere decir en todo caso también apartarse de la ignorancia. Hoy no podemos nosotros refugiarnos en esa idea de la ignorancia. Apartarse de la maldad es reconocer que vivimos pensando muchas veces, antes de Cristo, pensábamos que el pecado es una diversión, cuya ofensa pues no es tan grave para Dios.
Por eso existía aquella onda de los pecados veniales. Es pensar que Dios quiere que nos divirtamos, quiere que seamos felices, hagamos lo que hagamos, mientras no lo hagamos con maldad, porque con maldad entonces es un pecado mortal, ya no es un pecado venial. El eslogan, la frase de que el mundo, la frase que el mundo maneja sobre la felicidad, escúcheme bien, es una trampa mortal de Satanás. La frase que el mundo maneja sobre la felicidad es una trampa mortal de Satanás. Sí, mire, Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que usted sea feliz, pero si tu felicidad causa el dolor de los demás o de otros, no, olvídalo. Si tu felicidad es tropiezo para los demás, no, olvídalo. Eso no lo quiere Dios. Mira, a ver si el concepto de felicidad nos queda más claro leyendo el siguiente pasaje. Te voy a leer el siguiente pasaje. Tú lo puedes encontrar en tu Biblia y volverlo a leer. Yo te voy a leer la traducción NBI de Mateo capítulo 5 del verso 3 al verso 12. Y vamos a ver cuál es el concepto de felicidad para Dios. Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos, felices o bendecidos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, felices los humildes, porque recibirán la tierra por heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos, felices, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos, bendecidos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. No en la tierra, en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Cuando hablé de dichosos, cuando usé la palabra felices, bienaventurados, bendecidos, es porque la palabra griega makarios se traduce como dichosos, felices, bienaventurados o bendecidos. Es por eso que la usé. Ahora, ya escuchó esto, léalo. Pero dígame sinceramente, ¿dónde dice que sea feliz usted? A cualquier costo. ¿En dónde dice que Dios quiere que seas feliz y que te diviertas sin tomar en cuenta a los demás? Si te fijas, aquí dice que son felices los pobres de espíritu, los que lloran, los humildes, los hambrientos por la justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los que procuran la paz, los perseguidos por hacer lo correcto, aquellos que son insultados y calumniados sin razón, sin base. Dice que felices son todos los que son perseguidos, como lo fueron anteriormente los profetas. No dice que son felices todos los que buscan la felicidad. No es un reto para buscar la felicidad. Aquí tú no lo encuentras por ningún lado. Dale la vuelta por donde tú quieras. No dice que son felices todos los que se divierten. Por principio de cuentas, diversión y felicidad no son lo mismo. Ni siquiera se parecen. Pero mira, bien pueden engañar porque muchos piensan que felicidad y diversión es lo mismo. La felicidad del mundo no es en ninguna manera la que promueve Dios. La Escritura nos dice que Dios resucitó a su Hijo para que fuera bendición para los que nos hemos apartado o nos apartamos de la maldad. Si no te apartas de la maldad, no has recibido esa bendición. Si sigues viviendo como antes de haber conocido el Evangelio, no has recibido esa bendición.
Si no hay un cambio real en tu vida, no has recibido esa bendición. Dice la Escritura, el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Pero el arrogante se pasa de confiado. O sea, a él no le interesa lo que Dios dice porque no teme al Señor. Prefiere seguir el mal, revolcarse en el mal, pero no apartarse. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Te fijas cómo Dios es claro? La gente no puede decir, es que no entiendo lo que dice. Pues mira, hay que leer la Biblia en español. Porque si yo la leo en chino, tampoco la entiendo. Pero está sencillo. Es cosa nada más de leer con atención, porque muchas veces la gente se sienta a leer sin ganas de leer. Y entonces, por supuesto que no entiendes nada de lo que estás leyendo. Estés estudiando o queriendo leer la Biblia o cualquier libro. Fíjate, recordemos algo. A ver, ¿qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Allá en el capítulo 8 de Juan. Vete y síguete divirtiendo porque todos estos no entienden que tú solo buscas la felicidad. O le dijo, vete y sigan de pachanga, sean promiscuos, emborráchense, dróguense. Si eso les divierte y los hace feliz, buena por ustedes. O les dijo, vete y síguete cometiendo adulterio, si eso te hace feliz a ti y al adúltero. ¿Eso les dijo? ¿Eso le dijo a la mujer? No, no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Así que entonces, apartarse del pecado, mira, no quiere decir que seas perfecto o perfecta. Lo que quiere decir es que busques la santidad, que tu corazón debe de ir tras la santidad de Dios con honestidad, no como un autoengaño, porque el autoengaño te deja en el mismo lugar donde estás. Si vas camino al infierno, te deja ahí en el camino al infierno. Si vas camino al cielo, bueno, te corrige para que vayas sin ningún defecto. En conclusión, queridos hermanos, hermanas, familia, amigos, hablemos de hechos. Los apóstoles usaron su autoridad para edificar a la iglesia. Si tú tienes autoridad, ¿tú estás usándolo para lo mismo? ¿O te estás beneficiando de ella? Hablemos de hechos. ¿Vives el concepto correcto de felicidad o vives la felicidad mundana? Hablemos de hechos. ¿Has recibido la bendición de la salvación? ¿Te has apartado del mal o vives en una mera ilusión? Hablemos de hechos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, como de constante lo digo, Señor, gracias por la claridad con que tú nos hablas. Tú no estás pretendiendo engañar, distraer o confundir a nadie. Tu palabra es sana y es directa. Toca nuestra mente y nuestro corazón con ella, Señor, para que nosotros vivamos haciendo lo correcto delante de ti. No como hombres y mujeres perfectos, porque solamente perfectos seremos cuando estemos a tu lado. Pero bendícenos para darnos cuenta, Señor, cuando nos equivocamos y que corrijamos para la gloria tuya. También en este momento, Padre mío, oro pidiéndote tu bendición para que en estos tiempos tan difíciles para nuestro planeta, tú, por sobre todo lo que está pasando, tú nos sigas bendiciendo, tú nos sigas protegiendo, tú nos sigas prosperando, eterno Dios. Que estos males que aquejan al mundo no nos toquen a nosotros, ni espiritualmente, Señor, ni físicamente, ni materialmente. Te rogamos que tú extiendas tu mano para que nosotros tomemos abundantemente de ella, para la gloria tuya, y administremos esa abundancia que tú nos das en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra casa, para la gloria tuya.
porque entonces reconocemos que lo que tenemos viene de ti. Y ayúdanos para que administremos entonces bien. Así como te pido que los diezmos y las ofrendas que traen a la iglesia, no nada más a esta, Señor, sino a tu iglesia en el mundo, sean también administrados correctamente para la gloria tuya, eterno Dios. Se necesitan de los recursos económicos para seguir adelante hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Señor, esperamos pronto tu regreso. Ven, Señor Jesús. Padre, te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, es en el nombre de este Dios maravilloso. Te conmino a pensar que si el perdón de tus pecados, de mis pecados, era tan alto, era tan grande, que no podíamos pagarlo nosotros, sino que lo pagó Él mismo, eso nos habla de su amor. Y es entonces en su nombre que yo le pido que te guarde del mal, que te aparte de los peligros y que te prospere en todo lo que tú haces. Así te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.